Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Estamos contentos de estar junto a ustedes esta mañana, día sábado. Esta semana Dios nos ha cuidado, Dios nos ha bendecido y estamos juntos nuevamente a través de allí de la pantalla. Quiero invitarte a que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu protección y porque podemos estar juntos nuevamente como hermanos a través de las pantallas. Queremos pedirte, Padre, que tú nos acompañes durante esta mañana, que tú nos bendigas, nos cuides y que podamos encontrarnos contigo y con tu palabra. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora les invito a que juntos alabemos al Señor. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma.
contarles la historia de Axel. La hermana de Axel a los 14 años se suicida y deja un tremendo vacío en esta familia. La mamá, en su profunda depresión, decide tener otra hija para poder llenar este vacío, pero nace un varón, nace Axel. Esta familia siempre estuvo llena de problemas y de dificultades. La mamá no era capaz de salir de esta depresión y el papá decide pedirle el divorcio, aumentando los problemas. Pasó el tiempo y a esta mujer le diagnosticaron cáncer. Axel se tuvo que ir a vivir con una familia que lo llevaba todos los domingos a la iglesia. Es ahí cuando él decide pedirle a Dios que salvara a su mamá, pero esto no pasa y a los 2 años ella muere. Axel quedó con una sensación de que Dios era un Dios de fábula, un Dios de cuento. Cuando el padre decide llegar a Portugal, decide llevarse a Axel a vivir con él y su nueva familia. Ya en la universidad, Axel comienza a vivir una vida llena de excesos, llena de droga, de alcohol y además comienza a practicar el satanismo. A los 20 años, Axel cosecha todo lo que había sembrado y vivía lleno de temores, de dificultades. Y la droga aumentaba cada día en el consumo. Un día, un amigo que era ateo y además era drogadicto se bautiza y él no entiende por qué hizo eso. Así que decide preguntarle. Y este amigo le dice: yo leí la Biblia y creí lo que había en ella. Axel le cuenta todos los problemas que estaba pasando y todos los temores que él tenía. Y el amigo decide invitarlo a estudiar la Biblia. Un día, él ora después de leer la Biblia y escucha una voz que le dice: deja todas tus adicciones. Después, cuando él decide hacerlo, otra voz, una voz maligna, le dice: ¿por qué estás haciendo eso? Él ahí entendió que algo grave estaba pasando y que debía hacerlo inmediatamente. Deja todas sus drogas y comienza a estudiar con más profundidad la Biblia. Él siempre recuerda con cariño Génesis 3, donde Dios le dice que nunca lo dejará y que existe un plan de salvación. Axel pasaron los meses y se graduó, se fue a Irlanda y encontró un trabajo como ingeniero. El amigo, el ex ateo, le manda un link sobre un sermón del origen del pecado. Axel lo ve y se entusiasma mucho y comienza a ver todos los sermones de este pastor, hasta que un día recibe un sermón que decía la verdad del sábado. Él, extrañado, rechazó el mensaje porque todo el mundo cristiano adoraba en domingo. ¿Cómo este pastor decía lo del sábado? Pero decidió investigar y no encontró ni un solo versículo que dijera que el sábado había sido cambiado por el domingo. Volvió a los sermones y siguió escuchando. Conoció la verdad de la iglesia adventista, comenzó a reunirse con ellos, a estudiar la Biblia y decide bautizarse. Hoy, Axel está felizmente casado con Joana, otra niña que también decide bautizarse. Y juntos dan estudios bíblicos, ayudan en todo lo que pueden en la iglesia y oran cada día para que Dios les muestre cuál es el objetivo de ellos en esta vida. Feliz sábado. Buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder compartir juntos en este sábado. Hemos tenido en realidad lecciones maravillosas de las Sagradas Escrituras y hoy también la vamos a tener, porque hoy día hablaremos, ¿cierto?, de la Biblia y la profecía. La Biblia es una progresión firme y decidida hacia un único destino. En sus páginas, el Dios de la historia, está activamente comprometido con las naciones y con su pueblo. Él también es trascendente, es capaz de ver los acontecimientos futuros y proporciona las profecías para recordar a su pueblo su destino. Qué importante esto, las profecías para recordar a su pueblo su destino. La Biblia es rica en este sentido porque el 30% es profética. La profecía también dota a la Biblia de un mecanismo interno para probar la precisión de sus testimonios. Es decir, Dios puede comunicar, ¿cierto?,
eventos o acontecimientos futuros sin que el hombre tenga conocimiento de eso. También, ¿cierto?, tiene un plan definido para nosotros. Como dice Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Bueno, también decirles que hay dos tipos de profecía, las profecías clásicas y también las apocalípticas. Las clásicas son las que daban, ¿cierto?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los profetas. Eran advertencias que sucederían, ¿cierto?, si el pueblo, especialmente, ¿cierto?, al pueblo de Israel, no obedecía. Para eso estaban los profetas, constantemente llamándoles la atención, diciéndoles, ¿cierto?, por ejemplo, que Israel iba a ser invadida en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Oseas, de Amós. Y finalmente esa profecía se cumplió en los tiempos de los profetas. También, ¿cierto?, tenemos las profecías condicionales. ¿Qué ejemplo tenemos en las profecías condicionales que tienen que ver con la clásica? Que, por ejemplo, en Nínive, que no siendo un pueblo, ¿cierto?, perteneciente a los judíos, sin embargo, el Señor tuvo gran amor y misericordia hacia su pueblo. Mandó, ¿cierto?, a Jonás a que él pudiera predicar y finalmente ellos se arrepintieron. Entonces es una parte de las profecías, ¿cierto?, condicionales. Pero también, ¿cierto?, tenemos la profecía apocalíptica. Es muy diferente, pues presenta el calendario cósmico de Dios para el cumplimiento del reino venidero. Es un calendario que el Señor tiene y no depende del hombre. Se cumplirán exactamente cuando y dónde Dios lo haya indicado. Entonces, para eso, voy a pedir a mi esposo que haga la introducción, ¿cierto?, a lo que es la lección de esta semana. Bueno, para eso vamos a inclinar el rostro para orar. Vamos a orar entonces. Los invitamos a que en sus hogares nos acompañen en la oración. Bendito Dios, una vez más estamos aquí reunidos compartiendo en tu día santo, Señor, abriendo la Escritura, abriendo tu palabra, un grupo de tus hijos a través, Señor, de este medio de comunicación. Bendice los hogares que en este minuto están reunidos, Señor, en la oración y en tu palabra. Permite, Señor, que el repaso de esta lección quede en nuestro corazón. Amén. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu haga en nosotros, Señor, siervos fieles para seguir trabajando en tu misión. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo quiero primero mandar un saludo a todos ustedes, hermanos. Hace mucho tiempo que no nos vemos la cara, sobre todo a mi clase querida, la clase 7. Se les extraña, pero sabemos que estamos unidos en la oración, estamos comunicados a través de las redes sociales también. Bueno, así como decía mi esposa, la Biblia y la profecía. Este trimestre hemos abarcado bastante con respecto a cómo poder interpretar y entender la Biblia. Específicamente la profecía es clave en los tiempos que estamos viviendo. Esta semana estudiamos los pilares de la interpretación profética historicista. Así es. De hecho, el reavivamiento, volviendo un poco al pasado, la reforma, se produjo como resultado directo del emocionante estudio de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Ahí tenemos famosos protestantes, ¿no es cierto?, como Martín Lutero, Wycliffe, Knox y Zwinglio. Todos ellos, ¿no es cierto?, líderes en el protestantismo, encontraron en el estudio y a través del método del historicismo la verdad bíblica revelada para el tiempo que ellos estaban viviendo y para el tiempo postrero futuro. De hecho, nuestra iglesia adventista del séptimo día nació de la profecía. Así es.
Y me estoy recordando lo que dijo un pastor por ahí, que nosotros tenemos como certificado de nacimiento, partida de nacimiento, 2 profecías, una del Antiguo Testamento, que está en Daniel 8:14, y la otra está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿no es cierto?, donde está la partida de nacimiento de la iglesia adventista, por así Que decirlo. es el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 Nuestra ángeles. misión. Nuestra misión. El método básico que los adventistas del séptimo día aplicamos a estudiar las profecías es llamado historicismo. El historicismo, como método, ¿cierto?, estudia el cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Y esta misma visión llevó a los reformadores, ¿no es cierto?, a poder entender y a poder darle pie firme, ¿no?, al mensaje evangélico. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y nuestra misión, dice la lección. Cristo mismo, incluso si nosotros vamos a leer el libro en el capítulo 7, versículo 15 al 18 de Daniel, por favor. En el capítulo 7, el versículo 15 al 18 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté. Se acercó un ángel. Y el ángel le respondió, ¿verdad?, cuando dice, y poseerán el reino, dice, y me habló, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, esta metodología se la dio el mismo ángel a Daniel. En esta descripción de la profecía, el reino de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, que habla, ¿no es cierto?, de una imagen, identifica al primer reino, que fue el de él, la cabeza de oro. De ahí siguieron otros 3 reinos más: Medo-Persia, Grecia y Roma. Exacto. El Daniel 7 y 8, en vez de la imagen, ¿no es cierto?, que está en Daniel 2, se utilizan símbolos de bestia específicos, pero la enseñanza siempre en los 2 casos es la misma. Exacto. Habla de una reyes. Sucesión de acontecimientos. Habla de reyes. Y como habla aquí, ¿cierto?, Daniel 7, la lectura bíblica que estábamos viendo, que inicia, ¿cierto?, con Babilonia, pero termina hasta el tiempo del fin, es decir, hasta que el Señor interviene. Entonces, eso nos da a nosotros esa garantía de este método, ¿cierto?, de poder interpretar la profecía. Bueno, es lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha seguido, ¿no es cierto?, desde sus inicios. Así la es. interpretación profética, ¿no es cierto?, a través de los hechos históricos, y que han calzado perfectamente con fechas específicas. Pero vamos a estudiar una de las claves interpretativas del historicismo, que es el principio de día por año. Ya. Bueno, este principio en realidad fue establecido por Dios, porque Él habla, ¿cierto?, en los textos claves que nosotros tenemos siempre en las Sagradas Escrituras, que es Números 14:34 y Ezequiel 4:6, ¿cierto?, de este principio del día por año. Y eso es una de las claves interpretativas del historicismo, porque, por ejemplo, los reinos, ¿cierto?, que se explican en Daniel son periodos largos de tiempo. Por lo tanto, cabe este principio del día por año. Por ejemplo, los periodos no solamente de imágenes, de animales, sino también
lo que tiene que ver, ¿cierto?, con profecías de tiempo. En este caso, por ejemplo, los 1260 años, 70 semanas o los 2300 tardes y mañanas. Muchos eruditos a lo largo de la historia aplicaron este principio en las profecías. Sí. ¿Ya? De Daniel y Apocalipsis. Y el principio es dado por Dios. Eso es muy importante. La profecía de Daniel apunta al tiempo del fin, por lo que se debe aplicar en este caso la profecía, el principio de día por año, porque de lo contrario, ¿cierto? No abarcaría ni coincidiría, ¿cierto?, con los acontecimientos, ¿cierto?, que están establecidos. Pero ¿Cuáles son los elementos que hay otros tres elementos que respaldan, Ya, ¿no es ¿cuáles? cierto?, el principio de día por año. Por ejemplo, el uso de símbolos. Exacto. Y eso está, ¿no es cierto?, descrito en Daniel y en Apocalipsis. Exacto, símbolos, ¿cierto? Como las bestias, cuernos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? que representan reinos, en Exacto. definitiva. Los largos espacios de tiempo también. Los largos espacios de tiempo. Los largos espacios de tiempo. Muchos de los acontecimientos de los reinos representan en la profecía que aparecen en la profecía cubren un largo periodo de tiempo. Así es, Un largo no periodo. podría tomarse, ¿cierto?, en forma literal. Y también, Y por último hay interpretaciones peculiares. sí, Eso es lo que habíamos a conversado, eso me estaba refiriendo, de que, por ejemplo, la forma de hablar, ¿cierto?, de los acontecimientos, también dice sobre eso. 1300 tardes y mañana, medio tiempo, meses, nos hacen pensar, ¿cierto?, que está incluido este principio, ¿cierto?, del día por año. Por ejemplo, un ejemplo, las 70 semanas, si fueran literales, ¿cierto?, no tendrían ningún sentido, porque no abarcarían el tiempo, porque las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Como vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto?, ahí también está especificado, ¿cierto?, cuándo Jesús vendría, cuándo sería bautizado, cuándo sería crucificado. Por lo tanto, no tendría sentido porque no dan los números. Hay algo importante Y lo último, una cosita más que me gustaría igual especificar, que los judíos usaban este principio de día por año. Se tiene registro del siglo II a.C. en la literatura helenística judía, en los manuscritos encontrados también en el Mar Muerto y en otros. Por lo tanto, es un principio que no solamente se ha usado a partir de los reformadores, sino que viene de mucho más atrás. Mira, hay un tema con respecto a esto que a Daniel le fueron revelados, ¿no es cierto?, lo que significaban las bestias. Así es. Lo que significaba, ¿no es cierto?, las características que tenía la figura, ¿no es cierto?, que él tuvo en el sueño con respecto cuando le reveló a Nabucodonosor. En el caso de las bestias, en el capítulo 7 y 8, a Daniel no se le revela las características del cuerno pequeño. No se identifica como tal a Daniel. Bueno, no se identifica la cuarta bestia. La cuarta bestia. Donde nace el cuerno pequeño. Sin embargo, tiene características. Eso es súper importante de entender. Con respecto a eso, hay 7 características comunes, claro, entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8. Así es. Ambas, vamos a verlas, ambas son cuernos, ¿ya? Y ambas son poderes perseguidores. Así es. Bueno, con respecto a esto, Y tiene que ver, ¿cierto?, con la interpretación historicista, en el sentido de que a lo mejor en Daniel 7 y 8 quizás, ¿cierto?, no se nombra el cuarto, sin embargo tiene todas las características. Y como estamos en este método, ¿cierto?, después de Grecia, obviamente viene Roma, ¿cierto?, que es la cuarta bestia. Y ahí, en la cuarta bestia, ¿cierto?, viene el surgimiento del cuerno pequeño. Así es. Entonces,
ahí nosotros podemos ver que este método historicista nos hace entender a nosotros de dónde, ¿cierto?, viene este poder que identificaron, ¿cierto?, los reformadores como la Iglesia romana. ¿Por qué lo identificaron ellos? Cuando estudiaron el capítulo 7 y 8, ellos identificaron a la Iglesia de Roma digamos, al cuerno pequeño. Y ahí, ¿cierto?, podemos nosotros identificar las características que tiene este cuerno pequeño en estos dos capítulos. Con respecto a la identificación de este reino, el poder, Cristo mismo también hizo un alcance. En Mateo 24, 15, 16. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, aparece en nuestra versión, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cristo estaba hablando de Roma, del poder de Roma. Exacto. Bueno, y aquí podemos ver, porque mire, lo que pasa es que acá también, como los reformadores identificaron, ¿cierto?, claramente a la Iglesia romana, surgieron otros pensamientos, otras ideas. Y ahí está, ¿cierto?, el método preterista. ¿Qué decían los preteristas? Los preteristas decían que todos estos acontecimientos pasaron en el pasado. Exacto. Y ellos empezaron a identificar a este cuerno pequeño con personajes del pasado. Que este movimiento de contrarreforma justamente vino desde el interior de la iglesia. Desde el interior de la iglesia. Y se Exacto. estaba viendo, ¿no es cierto?, que estaba mellando y estaban poniendo al descubierto este poder, ¿no es cierto?, que trastocó la palabra de Dios, ¿cierto? Así es. Y después apareció otro movimiento más, que fueron contemporáneos en línea de tiempo, prácticamente al mismo tiempo, que fue el futurista. Claro. Que estos acontecimientos, ¿no es cierto?, suceder, con ¿cierto?, respecto al cuerno pequeño, lo identificaban, ¿no es cierto?, como incluso el anticristo. Y que eran situaciones que iban a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Exacto. Entonces, para sacar del foco, ¿cierto?, porque en general, en el tiempo de los reformadores y también la Iglesia Adventista, que ha usado, ¿cierto?, completamente este método, ellos, ¿cierto?, empezaron a confundir las mentes, ¿cierto?, con estos dos métodos. Pero volviendo al tema, ¿cierto?, de cómo identificar al cuerno pequeño en los capítulos 7 y 8, tenemos algunas características. Ambos, ¿cierto?, Lo que nos habíamos adelantado en un comienzo. Ambos son cuernos. Ambos son cuernos. Ambos son poderes perseguidores. Exacto. Persiguieron, ¿cierto?, a los santos. Ambos se exaltan a sí mismos. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. ¿Cuál otro? Hay una cuarta que es ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos atacan al pueblo de Dios y además persiguen a los santos por 1260 años. Tienen una línea profética en el tiempo similar. Exacto. Se habla de 1260 años y lo que vamos a ver en una gráfica posteriormente. Y también ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Exacto. Esa es otra característica. Llegan hasta el tiempo del fin. Y hay una característica que indudablemente no tiene que ver, ¿cierto?, con nosotros como seres humanos. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Entonces, ahí nosotros podemos descubrir, ¿cierto?, que el cuerno pequeño sí nace, ¿cierto?, del cuarto reino. Y la historia lo identifica en el primer reino como Babilonia. Pero después, como tú decías bien, vienen los medos, los medos y persas, viene la Grecia y después viene el Imperio Romano. Y la división, ¿cierto?, del Imperio Romano que es simbolizada con los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y desde ahí, ¿cierto?, nace este cuerno pequeño derribando a 3 reinos. Exactamente. ¿Cierto? Y viene el surgimiento. Siguiendo, ¿no es cierto?, con este análisis,
la verdad que esta lección da como para 2 lecciones más por el Claro. tiempo que podríamos abarcar hablando sobre Ahora- todo. Yo te diría que los elementos que aparecieron en el movimiento reformista protestante, ¿no es cierto?, con los líderes que se mencionan, es tan rico en información que podríamos prácticamente completar un trimestre completo hablando del movimiento Sí. de la Reforma. Bueno, ¿Mm? yo también quisiera agregar antes de poder comentar, ¿cierto?, la otra parte de la lección, en realidad que este poder político religioso, ¿cierto?, identificado, tuvo digamos, ejecutó todo su poder, ¿cierto?, desde el 538 al 1798, muy cercano al término de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y en ese periodo sí cambió los tiempos y la ley, derribó, ¿cierto?, el segundo mandamiento y cambió los tiempos, es decir, cambió el sábado por el domingo. Entonces hizo cambios realmente que marcaron y hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos estos cambios. Bueno, en Daniel Daniel 2, capítulo también 7, Daniel capítulo 8, después de Grecia surge un poder, como estamos hablando, ¿no es cierto?, que va a existir hasta el fin. Exacto. Que va a existir hasta el fin. Y ahí pasamos, ¿no es cierto?, a lo que es el juicio investigador. Bueno, el juicio investigador a nosotros, esta profecía, ¿cierto?, de los 2300 tardes y mañanas, es una profecía que nos caracteriza a nosotros como iglesia. Y realmente este bosquejo profético explicado aquí, ¿cierto?, en esta lámina que vamos a proyectar en su pantalla. En su pantalla, fue estudiado, ¿cierto?, por los grandes reformadores. Sin embargo, antes de poner, ¿cierto?, esto en pantalla, sin embargo, el estudio más profundo de esto se dio, ¿cierto?, con los mileristas a principios del siglo XIX. Ellos empezaron a estudiar, ¿cierto?, esta profecía, especialmente Miller, y a predicar de esta profecía y del juicio investigador. Muy cuidadosamente consideraron esta profecía. Entonces es tan importante para nosotros porque en realidad Daniel, y aquí me gustaría si pudieran proyectar, ¿cierto?, la lámina en Daniel 9, vamos a leerlo porque en realidad está muy clara. Daniel 9, él como que esto lo vuelve a ver. Pasaron, ¿cierto?, unos años y él estaba muy preocupado porque no entendía esto. Sin embargo, acá, ¿cierto?, la preocupación de Daniel, como dice acá la lámina, por el santuario asolado, implica aún que tenía en mente la visión recibida que fue de años anteriores, ¿cierto?, en Daniel 8. Bueno, las 70 semanas nosotros sabemos que son cortadas o pertenecen a la gran profecía de tiempo, la más larga que existe en la Biblia, ¿cierto?, de 2300 tardes y mañanas. Y esto a veces no todas las personas pueden entenderla, pero está tan bien explicado en la profecía de los 70 semanas que tiene que ver con el pueblo de Israel en Daniel, ¿cierto?, el capítulo 9 y el versículo del 25 en adelante. Y vayan mirando ustedes la lámina porque está especificada ahí. Mire, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y están las 7 semanas, ¿cierto? Que si nosotros la vemos por el principio de día por año, ¿cuántos años serían? Serían 49 años. Ahora,
Cuando nosotros decimos, ¿cuándo se inició? Porque dice que vamos a ir viendo. ¿Cuándo se dio la orden? Porque dice que el inicio la marca la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esto, ¿cierto? Fue en el año 457 Antes de Cristo. por el rey Artajerjes, rey de Persia. De ahí se dio la orden. Si nosotros tomamos desde el año 457, ¿cierto? Que está aquí especificado también en la lámina, entonces dice que son 7 semanas. Vamos a seguir hasta el Mesías príncipe. Habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas, que dan un total de 69 semanas. 7 semanas más 62 son 69 semanas y llegan entonces al año 27. Hasta el Mesías príncipe. Cuando el Jesús año fue ungido. Cuando Jesús fue ungido. ¿Qué significa eso? Que fue bautizado. Esa es la explicación y la va dando específicamente. En suma son 483 años. Entonces, después de eso, dice, a ver, vamos aquí, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y aquí también está, ¿cierto?, lo que tiene que ver con Tito. Y el santuario y será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán los devastadores. Ya, entonces dice, nosotros vamos en 7 semanas, 62 semanas, ¿cierto? Está el bautismo. Después... Y llegamos al año 31 después de Cristo. Exacto. Donde fue Cristo crucificado. Exacto. A la mitad de la semana, mire, aquí dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos aquí, nos faltaría una semana, porque son 70 semanas para el pueblo de Israel y tenemos 69 semanas hasta el bautismo de Jesús, pero todavía nos falta una semana. Pero mire, aquí aclara qué va a pasar en esa semana. Dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana cesará el sacrificio. ¿Qué quiere decir que cesará el sacrificio? Es la muerte de Jesús, porque el verdadero Cordero de Dios fue sacrificado. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Por qué? Porque ya no eran necesarios los sacrificios. Y después llegamos al año 34, donde, ¿cierto?, se termina el tiempo para el pueblo judío. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿cierto?, que es con el apedreamiento de Esteban. Y después tenemos un largo periodo donde actúa también, ¿cierto?, el cuerno pequeño. Y yo les decía que su auge es, ¿cierto?, en esos periodos, ¿cierto?, del 500, no me acuerdo en este minuto, del 538 al 1798, donde tuvo su auge, que está muy cercano, ¿cierto?, a 1844, donde dice que el santuario será purificado. El santuario será purificado, ¿cierto?, en el cielo. Vamos entonces a quitar nomás la lámina y vamos a continuar. Porque aquí, ¿cierto?, comienza Jesús un juicio en el lugar, ¿cierto? Pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y comienza una obra de intercesión y purificación del santuario celestial. Así es. Pero esto es muy importante para nosotros como adventistas, porque aquí, con esta profecía, surgió, ¿cierto?, la iglesia adventista. Lamentablemente, ¿cierto?, el gran chasco, este gran predicador, que no me cabe duda que Miller
estará, ¿cierto?, con los escogidos. Se equivocó, por eso ese dolor que habla Apocalipsis, esa alegría, ¿cierto?, de comer ese y tan dulce en la boca, pero tan amargo en su vientre, porque Jesús no vino en ese tiempo, porque ellos lo esperaban para 1844, pero ese no era el acontecimiento. La purificación no era la tierra, sino que era el santuario celestial. Había comenzado un tiempo solemne, ¿cierto? Y estamos en ese tiempo solemne, que es el juicio investigador, el juicio donde Jesús empieza, ¿cierto?, su intercesión y su juicio hacia los seres humanos. Y finalmente, en Daniel el capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos dice lo que ocurrirá cuando el juicio se acabe, cuando todo esto acabe. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, le dice el ángel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermoso en realidad. Estamos justamente en esa etapa. Hemos visto los eventos que le han sucedido al mundo, como de un largo periodo de tiempo de oscurantismo, ¿no es cierto?, de miles de años, de más de 1000 años, la sociedad se volvió, la raza humana se volvió un tanto estéril inclusive, ¿no es cierto?, tanto social como espiritualmente. Y este reavivamiento trajo consigo todo este despertar. Por un lado, los tiempos modernos que vivimos, cómo la ciencia se ha aumentado, cómo el hombre, ¿no es cierto?, ha dejado de lado las cosas de Dios porque ve, ¿no es cierto?, en la capacidad, no sé, en la capacidad límite que tiene, ¿no es cierto?, que puede hacer cosas que no necesita de Dios. Cuán equivocado está, ¿no es cierto?, y el engaño satánico está en medio ahí. Vamos a muy cortito porque creo que estamos vamos, en el tiempo. Vamos a pasar a lo que es, ¿no es cierto?, la profecía tipológica, que es la aplicación de hechos históricos reales a acontecimientos futuros o verdades espirituales. Y en este tema específico de la profecía tipológica, podemos decir, ¿no es cierto?, que se centra en personas también, en hechos, en instituciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo acá anotado, por ejemplo, Juan Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. No sé si puedes buscar también un ejemplo que está en Juan, capítulo 3, versículo 14. Y Mateo 14, 20 voy a leer yo para poder afirmar más aún la idea. Juan 3:14, claro. Hablando de esta tipología como profecía, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recuerden que Moisés, ¿cierto?, hizo una figura, ¿cierto?, de una serpiente, la clavó ahí, ¿cierto? Y todos los que miraban ahí, porque si eran picados por serpientes, se sanaban. Entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, usó un hecho del pasado para anunciar, ¿cierto?, su muerte. En Juan 1:36, Juan 1:36, podemos ver otro ejemplo más que nos puede dejar aún más claro el concepto de profecía tipológica. 1:36, ¿qué dice?
Lo oyeron hablar los discípulos y le siguieron, y dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, Ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, haciendo, ¿no es cierto?, figura de Cristo como el Cordero. Ujú. ¿Ah? Y obviamente, ¿qué es lo que tenía como costumbre el ritual en el templo? Sacrificar a un cordero, ¿no es cierto? Hay muchas más ilustraciones, aparecen en 1 Corintios también, en el capítulo 10, en Gálatas el capítulo 4. La ilustración más típica es la de Jonás, En el vientre del en el pez. vientre del pez, que Jonás estuvo 3 días, ¿no es cierto? Y hacen alusión a Cristo en la tumba también. Exacto. Ese es un ejemplo bastante más claro también. Bueno, el tiempo yo sé que no da para, Sí, miren, no da para seguir sí. analizando más que, porque esto da como para 2-3 horas Pero más. lo que sí tenemos que dejar en claro que en realidad el método establecido por Dios, ¿cierto? Y que se ha usado a través de los tiempos, que es el método historicista que nosotros estamos usando, es un método que tiene seguridad. Y tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros estamos en una etapa final, estamos en la etapa final de esta profecía. Es un tiempo solemne que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Y por eso es que Apocalipsis habla que se debe profetizar nuevamente. Y aquí, cómo nosotros como iglesia tenemos esa misión establecida, ¿cierto? En Apocalipsis 14, donde dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando habla, ¿cierto?, de que este ángel volaba, ¿qué impresión le dan a ustedes? Es un sentido de urgencia. Y muchas veces nosotros, con toda la luz que tenemos como iglesia, porque es realmente maravilloso, no todas las personas tienen el acceso, han podido estudiar las Sagradas Escrituras como la ha estudiado la Iglesia Adventista. Pero también eso a nosotros nos hace responsables frente a este tiempo solemne en el cual estamos viviendo, que es el tiempo, ¿cierto?, del juicio. El día de la expiación que era celebrado, ¿cierto?, en el tiempo judío. Por lo tanto, nosotros debemos llevar adelante la misión, porque esto está relacionado con nuestra misión. La misión de predicar, de con urgencia, ¿cierto?, hablar de este mensaje de estos 3 ángeles, de poder restaurar la verdad que fue pisoteada por este cuerno pequeño y que aún sigue pisoteando. Nosotros estamos llamados como pueblo a hacer eso. La Así iglesia que lo invitamos. adventista del séptimo día es un pueblo profético. Así y ahí está inserta la base, ahí está nuestra misión y ahí está nuestra identidad. Así Queremos esta mañana, hermano, desearle a ustedes que tengan un bendecido sábado con su familia. Sigamos orando que esta situación, ¿no es cierto?, más que verla como desventajosa, es una gran oportunidad para reafirmar nuestra fe y compartirla, ¿no es cierto?, y compartir este mensaje. Queremos desearle como familia que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les llene de rica sabiduría. Sigamos escudriñando las Escrituras, sigamos usando la oración también, ¿no es cierto?, permanentemente conectados con el cielo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo y nos bendecido vemos sábado. cuando el Señor así lo decida. Llegó la hora de adorar al Señor.
Hola amiguitos, ¿qué tal? Feliz sábado para todos ustedes. Es bueno nuevamente poder contarles una historia más y saber que están acá en el culto de adoración. La historia para hoy se llama Protección Constante. Esta protección viene de parte de Dios, pero es de una forma un poco diferente a la que nosotros normalmente tenemos en nuestras casas. Quiero preguntarles, si ustedes tuvieran que hacer un viaje a un lugar que ustedes no conocen, además ese viaje es un viaje largo, ¿qué piensan ustedes que podrían llevar? Si es largo, puede ser día, noche, lugar que ustedes no sepan, puede ser quizás frío, calor. Pero bueno, vamos viendo qué pasa si llueve. Podríamos llevar una manta, podríamos llevar un paraguas. Yo tengo un paraguas. ¿Qué pasa si hace mucho frío? ¿Qué podríamos llevar? Una manta para abrigarse. Muy bien. La vamos a dejar también por acá. Y si se hace de noche, una linterna, una pequeña linterna. Muy bien. Esas son 3 cosas que podríamos llevar a un viaje largo y una aventura que no conocemos. Esta protección constante de Dios ocurrió cuando el pueblo de Israel, después de haber estado prisionero en Egipto 400 años, salieron a una tierra que Dios les había prometido. Y esa tierra, donde fluía leche y miel, no estaba cerca, por lo tanto tenían un tiempo que recorrer. Por lo tanto, en ese camino es donde Dios los protege. Y los protegió de 2 formas. ¿Quieren saber cómo era la forma de protección? En el día, con el sol que había, y ellos estaban cruzando un desierto, el sol era muy abrasador. Por lo tanto, había una columna que los protegía y hacía una sombra en forma de sombrilla, podríamos decirlo. Entonces, toda la luz que llegaba estaba protegida por esa columna que de día les ayudaba a sofocar el calor, que no se quemaran, ¿ya? Y por la noche había una columna de fuego que los acompañaba y les daba 2 cosas. Una, calor, porque en el desierto que ellos estaban atravesando hacía mucho frío, en la noche baja mucho la temperatura, por lo tanto podríamos decir que es como esta manta, que se protegían del frío, ¿ya? Y también el fuego de la columna hacía que ellos pudieran ir mirando y los guiaba hacia donde se dirigían. Por lo tanto, les iluminaba el camino. Así Dios quiso estar con su pueblo, protegiéndolo de día y de noche. Ahora, en la actualidad, nosotros, ¿cómo podríamos pedir esa protección? ¿Cómo creen ustedes que podríamos pedir esa protección? A través de la oración, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar con una pequeña oración, pero no sin antes leer en Éxodo 13, el versículo 22, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que Dios protegió a su pueblo milagrosamente y constantemente a través de su largo camino hacia la tierra prometida. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por la protección que tú nos das día a día, por la protección que tú tienes para con nuestra familia y para con las lindas historias que nos cuentas, Señor, a través de tu palabra, la cual podemos contarla una y otra vez
ver el maravilloso amor que nos tienes a nosotros como tus hijos, tu pueblo, y que quieres estar todos los días con nosotros. Te agradecemos por ello, te pedimos por cada uno de los niños y sus familias que están en este minuto en el culto, pedirte que tú les acompañes y que nos lleves con bien. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos hasta la próxima. Eu assumi compromisso solene delante de Deus de cuidar, vigilar, acudir y también orar. Mi deber es alimentar al que tiene hambre, estar al lado del enfermo, visitar al preso y vestir al desnudo. Mi decisión es buscar a quien está perdido, anunciar la libertad al cautivo y decir que existe un nuevo tiempo por el cual vale la pena esperar. Fui llamado para nutrir con pan y palabra, para levantar al débil, animar al cansado y alentar a quien le falta la fe. Prometí enseñar que quien es pobre de espíritu heredará un reino. Quien llora será consolado. Quien tiene hambre y sed de justicia será saciado. Quien lucha por la paz será llamado hijo, y quien tiene corazón limpio verá el rostro del Señor. Prometí decir siempre la verdad, ser portavoz de una poderosa palabra que no cambia, pero transforma. Por eso no puedo decirte que vendrán días mejores, por lo menos no ahora. Pero sí puedo asegurarte que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, el Señor, el buen pastor, estará a tu lado. Soy un pastor, un discípulo de Jesús. Yo también sufro con mi familia por todo lo que está pasando, pero asumí delante de Dios el compromiso de cuidarte. Por eso, aunque esté lejos, seguiré cuidando y protegiendo el rebaño que Él me confió. Cuenta siempre con mis oraciones. Ven, Señor, sopla en mí tu Santo Espíritu. Pon en mí tu santa unción. Quiero ser puro. Desciende en mí tu llena mi vida con tu poder y hazme al mundo proclamar que tú eres tanto, que tú eres digno y que muy pronto volverás. Ven, Señor, sopla en mí tu Santo Espíritu. Pon en mí tu santa unción. Quiero ser pura. Desciende en mí tu poder. Que haga en mí tu querer. Llena mi vida con tu poder y hazme al mundo proclamar que tú eres santo, que tú eres digno
es el mes de la mayordomía. Y nuestra iglesia no quiere quedar exenta de los programas. Por lo tanto, esta semana comenzaremos con el tema de la mayordomía y seguiremos durante todo el mes de junio. Ahora, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos. El concepto se puede aplicar al medio ambiente y sus recursos naturales, a la economía, a la salud, a la propiedad, a la información y a la tecnología, entre otros. ¿Y qué es ser un mayordomo de Dios? La mejor manera de comenzar a pensar como un mayordomo es reconocer que usted no es el dueño de nada. La mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastar lo que quiera. Es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarla como Él quiera. Dios es el dueño de todo y le ha confiado sus recursos. Tiempo, talento y personas para que usted administre. Así que desde ya les dejamos invitados para todos estos sábados del mes de junio para unirse a nosotros y estudiar qué es la mayordomía. Ahora comienza el pastor David Cerda, nuestro pastor, quien comenzará en este sábado. Pero antes quisiera invitarlos para que juntos alabemos al Señor con nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Mis queridos hermanos y amigos, hoy día vamos a hablar con respecto a la mayordomía y qué nos enseña la Biblia con respecto a este concepto. No quiero que corten o salgan de lo que estamos viendo ahora. No. Mantengámonos conectados para poder ir descubriendo que tal vez para los líderes de la iglesia es muy complicado y difícil el poder motivar a los hermanos en relación a lo que es la mayordomía. Y hay algo claro que hay que entender. Tal vez la mayordomía o la motivación para la mayordomía no ha sido la más adecuada o correcta en la que hemos a veces usado. Y es ahí donde a veces hemos apelado a la mayordomía como algo filantrópico. Entonces todas las personas en su corazón, el Espíritu del Señor pone el ser generoso y dadivoso. Y nosotros a veces decimos y mencionamos, bueno, mire, hay una persona, hay una familia, hay una iglesia, hay un sector que tiene necesidades y necesitamos que usted nos dé los recursos para poder ayudar. La gente da. Pero eso no es el concepto adecuado y correcto de lo que es la mayordomía. Y tal vez hemos hecho otro diríamos, elemento, hemos agregado otra situación para poder ser dadivoso con lo que son los recursos económicos, diciendo, ustedes tienen que estudiar un poco más de mayordomía para recibir bendiciones del Señor. Yo creo que cuando hablamos un poco de eso para recibir recursos, no es el concepto más teológico que la Biblia presenta. Y es por eso que mencionaba un minuto atrás, no se desconecten. Si vamos a hablar del concepto de mayordomía que el Señor presenta en su palabra.
Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros motivar a los hermanos? ¿Cómo podríamos como líderes motivar a los hermanos para que desarrollen un verdadero concepto de mayordomía sano? Y déjeme mencionar lo siguiente. La única forma para poder motivar a las personas para que entiendan el concepto de la mayordomía es a través de la cruz de Cristo. Cuando nosotros enfocamos el concepto de la mayordomía y lo hacemos bajo la visión de la cruz de Cristo, entonces podemos de alguna forma entender hoy día lo que es el verdadero mayordomo. Y no simplemente quedarnos en motivaciones que no son las más adecuadas y tal vez con conceptos que no son los teológicamente correctos para poder hacer que las personas de alguna forma, creyendo que están entendiendo la mayordomía, no lo están haciendo y están simplemente teniendo una distorsión. Durante este mes, a través de la iglesia a nivel nacional, estamos hablando con respecto a conceptos de mayordomía. Y hoy día yo quiero desarrollar este concepto de la mayordomía en base a la cruz de Cristo, en base al Señor. La mayordomía no puede ser entendida correctamente si no es a través de la cruz de Cristo. Y para eso yo quiero pedir que ustedes vayan a buscar su Biblia o abran su teléfono para poder ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer los 2 primeros versículos para ir introduciéndonos a lo que es el concepto que en esta hora queremos nosotros hablar con respecto a la mayordomía. No sé si ya tienen sus Biblias en sus manos para poder desarrollar esto que aparece acá. Capítulo 4 y versículo 1 y 2 son principios que el apóstol Pablo está entregando acá. Y déjenme decirle lo siguiente, el Señor aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando, y no está hablando al mundo en general. Está hablando específicamente a líderes de iglesia, a dirigentes de iglesia de ese lugar, de ese tiempo. Pero también este principio está para todos los hermanos de iglesia. Y mire cómo el apóstol Pablo comienza a introducirse en este concepto. Capítulo 4, verso 1, dice de esta forma: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire, aquí nosotros podemos ir ya descubriendo algunas cosas. Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros podamos entender, que las personas que no son cristianos nos consideren a nosotros que nos decimos cristianos, mire lo que dice la Biblia, ¿como qué cosa? Como servidores de Cristo. Y mira, la palabra servidor en este contexto significa ayudador. El que en ese tiempo ayudaba a su Señor cuando iban de un lugar a otro y hacía lo que su Señor le indicaba. Y aquí está hablando el apóstol y está diciendo que él espera que sus hijos, que los cristianos, que los hermanos de iglesia puedan ser vistos por las personas que no conocen al Señor como servidores. Aquí dice como servidores, como administradores de los misterios de Dios. Y la pregunta es, ¿de qué misterio? ¿Cuál es el misterio? Y sigue mencionando algunas cosas aquí el apóstol. Dice de esta forma, verso 2, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y aquí está hablando que el administrador, el colaborador, el ayudador de Dios sea visto o sea hallado fiel. Y aquí está hablando que sea hallado fiel, no solamente por las personas que nos observan, sino que especialmente por su Señor, por Dios. Porque recordemos lo que decía al comienzo, el Señor espera que nosotros seamos considerados por las demás personas que no conocen al Señor como servidores. Y cuando uno comienza a estudiar un poco más profundo estos versículos, que ahora por el tiempo estamos solamente pasándolo por encima, logramos entender entonces la mayordomía en su concepto correcto,
que somos nosotros, ¿qué cosa? Servidores, somos administradores, somos ayudadores, ¿de qué cosa? De los misterios de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿y qué son los misterios de Dios? ¿De dónde nosotros podemos descubrir cuáles son los misterios de Dios? Y para eso les voy a invitar a otro texto bíblico. Y ese texto bíblico se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 10. Y aquí nos va a dar un poquito más de luz con respecto a lo que tenga que ver con el misterio que nosotros administramos y que es lo que el Señor quiere que entendamos. Mire lo que menciona aquí el libro o la carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y el verso 10. Dice de esta forma: cada uno según el don, el regalo, la habilidad, como usted quiera pensar, lo que usted tiene, lo que usted sabe hacer, lo que usted practica, lo que lo hace bien, un profesor, el enseñar, qué sé yo, una persona que labora en el hogar, el hacer bien las cosas. Aquí estamos hablando del don, la habilidad que usted tiene, que es un poco mejor o superior a los que están a su alrededor. Y aquí dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí lo que el apóstol Pedro está mencionando, está diciendo que nosotros los dones que tenemos debemos de alguna forma administrarlo y ser administradores de la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que es la gracia de Dios? Y no hay duda que tú ya sabes la respuesta. La gracia de Dios es esa segunda oportunidad que el Señor nos brinda a través de este plan alternativo que aparece en Romanos. La gracia, el regalo de Dios, que Él viene a esta tierra para morir por mí y para darme una segunda oportunidad para reconciliarme con el cielo. Recuerda lo que pasó en el Edén. El Señor había creado al hombre perfecto, bueno en gran manera, pero este ser humano, de alguna forma, Satanás malogró esta situación. Y es ahí donde aparece el regalo, la gracia, que es lo que el Señor nos da ahora, la segunda oportunidad. Y aquí la Biblia menciona que cuando tú eres un cristiano y cuando tú has entendido lo que es el regalo de Dios, la gracia de Dios, debes administrarlo a otras personas para que lo puedan entender. Pero mira, hay algo más. Yo quiero invitarte ahora al libro de Colosenses, al capítulo 2 y el versículo 2, donde te va a agregar otro elemento para que vamos de alguna forma entendiendo cuál es el misterio en el cual tú eres un servidor, en el cual tú eres un administrador o un mayordomo. Y miren lo que dice Colosenses. Colosenses nos vamos a encontrar nosotros que él aquí de alguna forma, el apóstol Pablo, nos está dando algunas otras luces para entender lo que el Señor espera que tú puedas entender. Te mencionaba, aquí vamos a buscar en Colosenses, en el capítulo 2 y el verso 2, y dice de esta forma: lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancemos toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí el apóstol nos está mencionando que tú y yo debemos conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios. Y la pregunta que en este momento nos podemos hacer, ¿y cuál es ese misterio? Porque si no logramos entender el misterio de Dios, entonces no podemos ser buenos administradores, no podemos ser servidores, ni tampoco podemos ser buenos mayordomos. Solo las personas que logran entender el misterio de Dios, entonces pueden ser y llegar a alcanzar una buena mayordomía. Y para eso te voy a invitar a otro texto que nos va a ir ayudando a entender. Y ese texto que te voy a pedir que busques en tu palabra, en la Biblia, está en Efesios, en el capítulo 3 y el verso 9. Aquí vamos a ir descubriendo
Tal vez otro elemento que nos ayude a entender lo que el Señor espera de nosotros como fieles mayordomos. En el capítulo, como mencionaba aquí, capítulo 3 y el verso 9, lo vamos a leer y la Biblia dice de esta forma: y de aclarar a todo cual sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Aquí está hablando de un misterio, de algo que está escondido, y no ahora, sino que está escondido a través de las edades. El Antiguo Testamento, mi querido hermano y amigo, hablaba de este misterio, pero el Nuevo Testamento está dando a luz, está aclarando cuál es ese misterio. Y aquí básicamente está mencionando que este servidor del misterio, este mayordomo, este administrador, debe entender, debe comprender qué es y cuál es este misterio. Ahora, no hay duda que, como dice aquí la palabra, está mencionando el creador de todas las cosas. Deja mencionar lo siguiente. Cuando volvemos al libro de Génesis y comenzamos a estudiar el origen de la vida del ser humano, nos vamos a encontrar que la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, decidieron crear al ser humano, hombre y mujer, y lo crearon para que viviera eternamente en compañía, no solamente de Dios, sino que de los ángeles y probablemente de otros mundos que el Señor había creado. Pero la Biblia dice que esto se malogró. Y cuando esto se malogra, entonces debe aparecer ¿quién? Jesús. No solamente Jesús creó al ser humano, y el ser humano en forma, diríamos, voluntaria, el hombre, la mujer fue engañada, decidieron de alguna forma creerle al enemigo. Y saben, mi amigo, Jesús aquí en su palabra nos está indicando que en este momento Jesús, ¿qué es lo que hace? Aparece. Viene para poder pagar el precio. Y aquí hay algo maravilloso. Y se comienza a descubrir el misterio. El misterio es nada menos que la vida de Jesús interrumpiendo o irrumpiendo en la vida del ser humano para poder darnos una segunda oportunidad. Cuando juntamos lo humano con lo divino, nos damos cuenta que es un misterio. Piensa tú, Dios, Jesús, al querer venir a esta tierra, Él se hace carne. Ya no podemos entender cómo Dios, como dice Pablo a los filipenses, cómo siendo Dios decide de alguna forma venir a este mundo para hacerse carne. Pero más que eso, cómo logra Él entrar en la vida o en el cuerpo de una mujer, de una criatura, fusionarse para que a través de eso el Señor pueda llegar a esta tierra y darnos a nosotros la oportunidad de poder reconciliarnos con el cielo. Entonces, cuando vamos descubriendo nosotros lo que es ese misterio en el cual el apóstol Pablo nos dice que debemos ser nosotros servidores, porque él está mencionando que las demás personas que no conocen a Jesús tienen que vernos a nosotros los cristianos como servidores, como administradores, como mayordomos de ¿qué cosa? Del misterio. Y aquí ya hemos ido descubriendo que el misterio es el momento cuando el Señor de alguna forma tiene que venir a esta tierra, tiene que humanizarse, tiene que de alguna forma Él llegar a este mundo para poder darnos esa segunda oportunidad. Y cuando tú vas entendiendo entonces la gracia, el regalo que el Señor te da, el regalo de poder tener la vida eterna, de poder ahora sentir que el Señor te ha salvado, y probablemente pasen un par de
tiempo y capaz que pase un poco más de lo que uno cree y el Señor no venga y tú tengas que morir o tengas que bajar al descanso, tú tienes la certeza y la seguridad que tú fuiste un buen servidor de Jesús. Fuiste un buen administrador, un buen mayordomo. ¿De qué cosa? Del misterio. ¿De qué cosa? De la gracia, de esta segunda oportunidad que, como decía el apóstol Pablo, compartiste con otra persona para que también conociera de Jesús. Mi querido amigo y hermano, ¿estás entendiendo entonces que la mayordomía no es simplemente tal vez devolver el diezmo, dar ofrenda? Mayordomía significa que tú seas visto por el resto de las personas como alguien que es un colaborador, es un ayudante que es Jesús. Él es nuestro jefe, nosotros somos sus ayudantes, somos sus administradores, sus mayordomos de la gracia, del regalo, de la segunda oportunidad. Ahora, aquí en Efesios, no hay duda que el apóstol Pablo nos está diciendo que este misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, en el Nuevo Testamento lo conocemos. Y saben, mi amigo y mi hermano, cuando nosotros leemos lo que pasó con Jesús en esa semana donde Él tuvo que ir a la muerte, en ese viernes específicamente donde Él tuvo que morir, nosotros muchas veces nos quedamos solamente con ese momento del día viernes cuando Él sufre, cuando Él está en el huerto del Getsemaní, tratando de salvar a la raza humana, tratando de ver la forma, y Él no queriendo tal vez ir a esa forma denigrante de morir, y le pide a su Padre que busque la manera, y la Biblia dice que no hubo otra forma, y Él fue entonces para que tú y yo hoy día recibamos esa gracia, tengamos esa segunda oportunidad. Y mira lo bonito, mira lo hermoso, que ahora tú y yo seamos, ¿qué cosa? Servidores de ¿quién? De Cristo. Que las demás personas nos observen, que las demás personas nos digan, estos son servidores de Jesús, son administradores de su gracia, son mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero en forma específica, administradores de la gracia, porque hemos descubierto, hemos ido descubriñando en las Escrituras y hemos visto que ese misterio es cuando el Señor viene y se hace carne. Hay un texto más que quiero compartir contigo y que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí nos va a ir aclarando un poco más con respecto a lo que es el rol tuyo, el rol mío, como administrador, como mayordomo, como servidores del misterio, o sea, de la gracia, de la vida de Jesús, y poder traspasarla a otras personas. Vamos entendiendo entonces que mayordomía es un poco más complejo o es un poco más amplio de lo que muchas veces en la motivación que podemos hacer como líder de la iglesia no es a veces el más adecuado y correcto. En cambio, cuando nos enfocamos en la cruz de Cristo, cuando nos enfocamos luego en la resurrección del Señor, podemos entender con claridad el privilegio que tenemos de ser administradores, de ser mayordomos, de ser servidores del misterio que es Jesús y de la gracia, la segunda oportunidad que el Señor nos entrega. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo, al capítulo 3 y el verso 16, donde aquí vamos a encontrar algunos elementos que nos van a ayudar a entender en esta última parte de lo que estamos conversando, en forma bien diríamos por encima, donde en cada una de las iglesias, cada una de los lugares donde tengamos la Biblia, podemos profundizar un poco más para entender este privilegio que el Señor nos da de ser sus servidores, de ser sus colaboradores, de ser sus administradores y de administrar el misterio que es la gracia de Jesús. Mira lo que dice aquí en el libro en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y él menciona lo siguiente en el capítulo 3 y el verso 16. Dice así:
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. No hay duda que la clave aquí es grande, el entender el misterio de la piedad, del amor de Dios que tuvo para mi vida, que tuvo para tu vida y que tiene para toda la humanidad. El poder entregarnos la gracia. El poder no solamente entregarnos la gracia, sino que el Señor quiere que seamos nosotros participantes, que seamos colaboradores. Mira qué interesante. Pareciera que el Señor necesita del ser humano. Necesita de nosotros ¿para qué cosa? Para poder de alguna forma hacerte partícipe como tu servidor, como tu mayordomo, como tu administrador, pero del misterio que ya hemos descubierto, que es Jesús entrando al ser humano, entrando a este mundo, haciéndose carne, logrando estar en esta vida miserable y poder a nosotros de alguna forma darnos en forma clara una segunda oportunidad, pagando Él con su vida el precio que tú y yo deberíamos pagar. ¿Cómo no estar feliz y contento? ¿Y cómo no anhelar ser fieles mayordomos del Señor? Mira lo que dice aquí la Biblia en el capítulo 3 de primera carta de Timoteo, el verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aquí de alguna forma estamos viendo todo el resumen. Estamos viendo el resumen de lo que hemos venido en estos pocos minutos compartiendo, en el cual tiene que ver de alguna forma y de alguna manera con el deseo de Dios de poder rescatar a la raza humana. Mi querido amigo y hermano, estamos en una semana complicadísima. Hemos visto grandes noticias de personas y muchas personas que han bajado al descanso. Yo espero que alguna persona haya conversado, haya hablado, haya mostrado la gracia a esas personas que han bajado al descanso. ¿Y por qué no decirlo? Probablemente muchos de ellos son hijos de Dios, que el Señor de alguna forma les ha bajado al descanso y les tiene preparada la corona de vida que le dará cuando Él venga en su segunda venida. Hay una cita de una autora cristiana llamada Elena de White, en la cual ella presenta que no fue fácil para el cielo el poder hacer que Jesús, como leíamos acá, Dios fue manifestado en carne. No fue fácil la encarnación de Jesús. No fue fácil que el Señor dejara el cielo y viniera a esta tierra. No fue fácil de sufrir todas las humillaciones. Cuando tú lees o a través de algún video, de alguna película, comienzas a observar lo que pasó el día viernes, el cielo se quedó oscuro cuando Jesús de alguna forma bajó al descanso. Es importante entender que ese día pareciera que los discípulos, pareciera que los seres humanos, pareciera que tal vez los ángeles en general dijeron, pareciera que todo está perdido. Todo está perdido. Pero déjame mencionar lo siguiente. Pero viene el día domingo, en donde Jesús se levanta para darnos a nosotros la seguridad y la certeza de que su sacrificio que hizo aquí en la tierra fue válido. Porque entonces tú y yo tenemos con claridad esa segunda oportunidad de poder reconciliarnos con el cielo y estar con el Señor cuando venga en su segunda venida. Pero mientras llega ese momento, tú debes ser un colaborador. Las personas tienen que verte como un servidor de Jesús. Tienen que verte como un administrador, como un mayordomo del misterio que es la gracia, que es esta segunda oportunidad. Hay una cita, como te mencionaba, de esta autora cristiana llamada Elena de White, y ella menciona lo siguiente:
Cristo a un costo infinito, por un proceso doloroso, misterioso para los ángeles y para los seres humanos. Mira lo que dice la cita. Cristo a un costo infinito. Hubo un costo no solamente ese día viernes, sino que el solo hecho de que el Señor se hiciera carne, hay un costo doloroso, dice aquí, un costo doloroso, por un proceso doloroso, misterioso, que no logramos entender este misterio de cómo Jesús se transforma en carne solo para que tú y yo tengamos otra oportunidad. Y algo misterioso no solamente para los ángeles, sino que para los seres humanos. Esta misma autora menciona, dice que este proceso o este misterio de Jesús, del amor, de la gracia, va a ser estudio por la eternidad. ¿Cómo el Señor se humaniza, se hace carne y queda carne ahora como nosotros? Solo por amor, solo por amor. Sigue mencionando más. Mira lo que dice acá. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Yo te invito para que tú de alguna forma puedas leer lo que la Biblia menciona en relación a la vida de Jesús una vez que murió, que resucitó y fue al cielo. Los ángeles le adoraron, los seres le adoraron porque es digno Él por todo lo que hizo por ti y por mí. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Y déjame decirte lo siguiente, mayordomía también tiene un concepto misional. ¿Habías entendido esto? El colaborador de Dios, el mayordomo de Dios, el administrador de Dios, también es una persona que debe entender que tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? El lograr de alguna forma entregar este mensaje con claridad a las personas que a ti te observan, que a ti te ven como un servidor de Dios. Mira, déjame mencionar lo siguiente. Tengo la plena seguridad y la plena certeza que en este tiempo en que nos toca vivir, donde estamos encerrados en nuestros hogares, no podemos salir. Muchas personas, muchos amigos que tú en algún momento te transformaste en un cristiano o eras un cristiano y hablaste de ello, del Señor, de este misterio, y tal vez muchos de ellos no te escucharon, muchos de ellos probablemente se burlaron o se alejaron de ti, hoy día te están llamando y hoy día te están pidiendo que tú le ores al Señor, porque probablemente hay alguna situación que están viviendo ellos en su vida, en su hogar, con algún familiar. Y es la oportunidad. Es la oportunidad para que tú sigas siendo un administrador de qué cosas, del misterio. Ya no es un misterio para ti, descubriste cuál era el misterio, es Jesús. Ahora eres un colaborador de Jesús. ¿De qué cosa? De la gracia, del regalo, de la nueva oportunidad que el Señor te da para poder administrarlo de la mejor forma y tú transformarte en una persona que en tu casa, que con tu familia, en el trabajo, seas una persona que haga lo correcto y haga lo que el Señor te indica. Entonces tú estás siendo un testigo. Entonces el resto te están viendo a ti como un ¿qué cosa? Como un colaborador de Dios. ¿Saben? La Biblia aquí sigue mencionando que nosotros ahora tenemos la oportunidad de predicarle a los gentiles. En otras palabras, predicarle a las personas que no conocen de Jesús. Hoy día es tu oportunidad. Hoy día es el momento para que tú le lleves a estas personas que están sufriendo la paz que el Señor te entrega. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer si yo no sé predicar, yo no sé dar un estudio bíblico? Recuerda lo que leíamos en Colosenses, Él te dio dones. Y esos dones que el Señor te dio es para que tú administres
La gracia, el regalo, en otras palabras, lo que tú sabes hacer, como tú lo sabes hacer, es la forma que tú le hables a otras personas de la gracia, del regalo, de esta segunda oportunidad para que esas personas también se transformen en servidores de Dios. Mis queridos amigos, en este momento termino mencionando lo que dice la Biblia. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor de alguna manera te ha puesto a ti como un servidor de Dios. La motivación que tenemos como líderes para poder ayudar para que los hermanos entiendan el concepto de mayordomía no puede ser enfocado en lo que es la generosidad, no puede ser enfocado en lo que podemos nosotros ahora de alguna forma entender acerca de qué cosa, de la filantropía. Hay que ayudar aquí, hay que ayudar allá, hay que hacer esto otro, aquello otro. No, cuando tú entiendes la mayordomía en ese concepto, es un concepto demasiado pobre y que al cabo de un par de semanas, meses, ya lo vas a olvidar. Pero cuando tú logras entender el concepto de la verdadera administración, de la verdadera mayordomía, de ser tú un servidor del misterio que ya no es misterio porque lo descubriste, que es Jesús, y que ahora Él trae la gracia porque Él se encarnó. Por eso es un misterio, porque no logramos entender cómo Dios se encarna, cómo Dios viene a esta tierra para que tú y yo tengamos una segunda oportunidad. Y ahora sí tenemos el privilegio de decir, Señor, yo entendí. Yo entendí lo que es ser un mayordomo. Señor, yo quiero ahora agradecerte. Y el Señor dice, ok, sé un servidor mío. Administra la gracia. Anúnciale a los gentiles, a las personas que no conocen de Jesús, de este regalo, para que ellos se aferren y tengan esperanza. Mayordomía es simplemente ser un servidor de Dios. Mi querido amigo, en esta hora te hago la pregunta. ¿Quieres ser un servidor del Señor? Ah, tú me puedes decir, sí, yo he sido siempre un servidor del Señor. Pero ser servidor del Señor no es ponerte al mismo nivel de Dios, discutir con lo que Él quiere que tú hagas, sino que es un servidor, es una persona que es un ayudador. Nuestro líder es Jesús. Nuestro maestro es Jesús. Nuestro Señor es Jesús. Entonces lo que Él te pida que tú hagas, lo vas a hacer. Porque entonces las personas te verán como un colaborador de Dios. Y tú administrarás la gracia. Serás un buen hermano de iglesia. Entregarás este mensaje a otras personas. Trabajarás con los recursos que tienes. Y de esta forma el Señor pondrá en ti su sello. Te ayudará para que pase esta situación. Y te dará el privilegio de estar con Él cuando venga Él en las nubes de los cielos. ¿Quieres ser un colaborador de Jesús? ¿Quieres amar al Señor demostrándole a través de esta colaboración que tú quieres hacer, esta administración de la gracia y esta mayordomía que quieres desarrollar? Donde tú estás, vamos a cerrar los ojos. Y tú en tu corazón vas a pedir al Señor que te ayude para poder ser un buen mayordomo y que los demás te vean como un siervo del Dios Altísimo. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos agradecerte porque el único enfoque que nosotros debemos entender en relación a la mayordomía debe ser a la luz de la cruz de Jesús. Gracias porque en tu palabra encontramos respuesta, formas, manera para poder transformarnos cada día en servidores tuyos, en administradores de la gracia, en mayordomo de lo que tú esperas de nuestras vidas. Señor, permite que cada persona que en este momento ha estado escuchando pueda agradecer a Dios, demostrar en su vida
y ponerse bajo la dirección del Espíritu Santo con los dones que tienen para poder ser los mayordomos que en este tiempo el Señor necesita que sus hijos sean. Gracias, lo pedimos, lo agradecemos porque confiamos en los méritos de Cristo. Lo pedimos todo esto. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Sin lugar a dudas, el Señor estuvo presente en cada uno de nuestras vidas y allí en cada uno de nuestros hogares. Quiero dejarte invitado para el próximo sábado a las 10 de la mañana. No te olvides, nos juntamos aquí mismo a las 10 de la mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alabemos al Señor con el siguiente himno.